El tema para hoy se titula Lava tu corazón. Lava tu corazón. Y quisiera comenzar leyendo Jeremías 4:14, que nos dice, Lava de la malicia tu corazón, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo dejarás estar en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Este versículo tiene muchísimo para extraer. Son solamente dos líneas o una línea, dependiendo de sobre qué esté puesto, ¿verdad? Y cuán grande sea el espacio de donde uno lo esté leyendo, ¿no? Pero nos presenta dos oraciones. Nos presenta la primera oración, dice, lava de la malicia tu corazón, oh Jerusalén, para que seas salva. Así que nos está diciendo que para ser salvo es necesario que la malicia del corazón sea lavada. O sea, lava de la malicia tu corazón, limpia de la malicia tu corazón. El corazón, para que el hombre sea salvo, necesita ser lavado de la malicia. Es decir, la malicia tiene que ser limpiada, tiene que ser lavada, tiene que ser quitada. El corazón tiene que ser lavado y limpiado de la malicia para poder ser salvo. Esto concuerda con las palabras de Jesús, eh, ¿verdad? Que no voy a entrar de lleno en ello todavía, pero Jesús nos dice que su propósito para salvar al hombre implicaba hacer un cambio del corazón, ¿verdad? Cambiar al hombre desde adentro hacia afuera. Y ya mismo vamos a llegar a eso, pero también cuando se profetiza acerca de la obra de Jesús, eh, se nos dice que, que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y el pecado es malicia, toda malicia es pecado, toda maldad es pecado, toda injusticia es pecado. Y Jesús, salvándonos de los pecados, eh, es una obra que Él hace al quitar de nuestro corazón la malicia, el pecado, la maldad. Así que para que nosotros podamos ser salvos del pecado, que es lo que Jesús vino a hacer, salvarnos del pecado, es necesario hacer una obra de lavar, de limpiar, de quitar de nuestro corazón la maldad. Así que la maldad no es algo que solamente ocurre de forma externa o que se ejecuta de forma externa, sino que la maldad se ejecuta de forma externa porque en primera instancia está en el corazón. Entonces, también este versículo, al decir hasta cuándo, en la segunda parte del versículo, ¿verdad? Que se hace la pregunta, la segunda oración es una pregunta, dice, ¿hasta cuándo dejarás estar en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Vemos que los pensamientos de iniquidad son la malicia que está en el corazón, que no nos permite ser salvos, es decir, que nos tienen condenación y nos tienen perdición. De lo que necesitamos ser salvos es de los pensamientos de iniquidad, de la malicia que está en nuestro corazón. Y vemos que Dios le está hablando al pueblo diciendo, ¿hasta cuándo dejará estar en medio de ti los pensamientos de tu corazón? Es decir, es nuestra culpa, es nuestra voluntad, es debido a nuestra voluntad que permitimos que estos pensamientos de iniquidad permanezcan en nuestro corazón. Depende de nosotros, somos nosotros los que autorizamos, los que damos el permiso o para ser limpiados o para resistirnos a esa obra de limpieza que Dios quiere hacer y que esos pensamientos de iniquidad permanezcan en nosotros. Somos nosotros los que dejamos que esos pensamientos de iniquidad permanezcan en nuestro corazón, permanezcan en nuestra mente. Así que esa malicia que está en el corazón es una malicia que nosotros hemos permitido que permanezcan o que estén en medio de nosotros. Son pensamientos. Y Dios quiere limpiarnos, Dios quiere eh, lavarnos, Dios quiere quitar de en medio de nosotros esos pensamientos de iniquidad, esa malicia que está en el corazón.
Y lo que me llama mucho la atención de este versículo es que se presenta como un mandato, o pareciera a nuestra vista un mandato, el que tenemos que lavar la malicia de nuestro corazón por, ¿verdad? Por nosotros mismos, porque leemos que dice, lava de la malicia tu corazón, lava de la malicia tu corazón. Pero, ¿puede el hombre limpiarse a sí mismo? ¿Puede el hombre lavar y limpiar la malicia de su corazón? La segunda parte del versículo nos da una clave eh, para entender qué implicaría esto. Dice, ¿hasta cuándo dejarás estar en medio de ti? Así como el hombre permite, deja que los pensamientos de iniquidad estén en sí mismo o que permanezcan en medio de sí mismo, es el hombre que también permite o deja que la malicia sea lavada, limpiada, quitada, sacada. Hay un asunto de la voluntad del hombre. El hombre permite a Dios hacer una obra que Dios quiere hacer y de esa manera el hombre puede lavar la malicia de su corazón. O por el contrario, el hombre resiste la obra que Dios quiere hacer y deja los pensamientos de iniquidad que, ¿verdad? Que permanezcan en el corazón del hombre. Ahora, Proverbios 29 nos dice lo siguiente, que es una pregunta también. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir, quién se atreve a decir que ha limpiado su corazón? ¿Quién se atreve a decir que él mismo puede hacerse limpio de su pecado? Y es que es cierto lo que, o sea, es válida la pregunta. ¿Quién se atreve a decir eso? ¿Quién puede decir que lo ha hecho, que se ha limpiado a sí mismo? Que ha podido limpiarse a sí mismo de sus pecados. En otro versículo que no lo puse aquí, pero viene ahora a mi mente mientras comparto el mensaje, Dios dice que aunque te laves con lejía, tu pecado permanece. Aunque te busques lavar con lejía, aunque tú mismo te busques limpiar por tus propios medios, tu pecado permanece. O sea, el hombre no puede limpiarse a sí mismo, si no es dejando, permitiendo que esa obra la haga Dios. Y quisiera compartir unos versículos que me parece que son versículos bastante conocidos de Isaías capítulo 1 del 16 al 19, que también se presenta el proceso de lavar el corazón, que a primera instancia parece una orden, pero luego nos presenta de alguna forma un proceso por el cual esto va ocurriendo en nuestra vida. Isaías 1, 16 al 19 dice, lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Eso es lo que dice el versículo 16. Lo primero nos dice, lavad, limpiaos. Así que vemos que es como un sinónimo, ¿verdad? Lavar, limpiar. Sus vidas, ¿no? Limpiaos. Y luego dice en qué consiste, hay un punto y coma, y luego nos explica en qué consiste este lavado, esta limpieza que Dios está requiriendo. Dice, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Así que Dios quiere que seamos lavados, limpiados de la iniquidad de nuestras obras. Y luego dice algo, dejad de hacer lo malo, para de hacer lo malo. Pero ¿puede el hombre por sí mismo dejar de hacer lo malo? ¿Puede el hombre lavarse, limpiarse y quitar la iniquidad de sus obras de delante de los ojos de Dios por sí mismo? Luego el versículo 17 dice, aprended a hacer el bien, aprended a hacer el bien. Así que se nos insta a dejar de hacer lo malo y a aprender a hacer el bien. Así que hacer el bien no es algo que no es natural, sino que es algo que debemos aprender. Para aprender a hacer el bien, ¿qué es lo que necesitamos? Nos sigue diciendo el versículo 17. Buscad juicio. Primeramente necesitamos buscar juicio, buscar el juicio de Dios, no nuestro juicio. Eso implica reconocer que nuestro juicio no sirve, que nosotros mismos no tenemos la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, no tenemos el discernimiento para
poder decidir por nosotros mismos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Por lo tanto, al reconocer que yo por mí mismo no sé determinar y diferenciar lo bueno de lo malo, me hace ir aquí a aquel que realmente tiene el discernimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios. Dios es quien único conoce el bien y el mal, o sea, en el sentido de que Él puede distinguirlo y puede identificarlo y nos puede mostrar el camino del bien y nos puede identificar el camino del mal para que no andemos por él. Y Él es quien nos insta a que andemos por el camino de la vida, por el camino del bien, por el camino de la justicia. Y nos dice, escoged pues la vida, escoged pues el bien, escoge pues la bendición, no la maldición. Así que buscando juicio en Dios, en quien se encuentra el juicio, el único juicio que realmente es la verdad absoluta, es que nosotros podemos comenzar a tener una clara percepción de lo que es correcto y lo que es incorrecto, de lo que son nuestras iniquidades, de las cuales debemos dejar de hacer o las cuales debemos, ¿verdad? Debemos abandonar, de las cuales necesitamos ser limpiados y lavados. Y buscando juicio también aprendemos lo que es el bien. Y este bien consiste en restituir al agraviado, oír en derecho al huérfano, amparar a la viuda. Vemos que el bien, la justicia, lo correcto, tiene que ver con el amor al prójimo, tiene que ver con la justicia de Dios, tiene que ver con los mandamientos de Dios que se resumen en amar a Dios y al prójimo. Y el versículo 18 dice algo bien interesante. Dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí hay una invitación de Dios. Venid, que vayamos a Él. ¿Vayamos a Él para qué? Para buscar el juicio. Cuando vamos a Él para buscar el juicio, vamos a estar a cuentas con Él, vamos a estar a una. Vamos a razonar juntamente con Él. Hay otras versiones de este versículo que dice, venid, luego dirá Jehová. Dice, cuando dice estemos a cuenta, también dice, entremos en juicio. O también dice, razonemos juntos, razonemos a una. Es tener un mismo juicio con Él, es razonar juntamente con Él, es haber abandonado nuestro juicio para aceptar el de Dios y tener un mismo juicio con Dios. Dios nos invita a ir a Él para que hablando con Él y razonando con Él y entregando nuestras percepciones, abandonándolas y recibiendo la revelación de la verdad, estemos a cuenta, estemos a una, estemos reconciliados con Él, teniendo un mismo juicio con Él, viendo las cosas como Dios las ve. Dios quiere que vayamos a Él para encontrar el juicio que nos va a permitir diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto y nos va a permitir abandonar entonces lo malo y conocer lo que es correcto y por la gracia de Dios caminar en esa justicia. Y si notamos, hay una secuencia, ¿no? Se nos exhorta a lavarnos, a limpiarnos, a quitar esta iniquidad, a dejar de hacer lo malo, a aprender a hacer el bien, pero se necesita buscar el juicio, ir a Dios y comenzar a razonar juntamente con Él, comenzar a recibir su juicio y estar a cuenta, juzgar juntamente con Él o juzgar de la misma forma en que Él juzga porque hemos recibido su juicio, hemos recibido su verdad. Y cuando nosotros recibimos la revelación de la verdad, cuando nosotros recibimos su juicio, nuestros pecados, que eran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y aquellos pecados que eran rojos como el carmesí, nuestras vidas serán como blanca lana. Así que es Dios
revelándonos su verdad, dándonos su juicio, reconciliándonos consigo mismo, que nuestros pecados son limpiados y lavados. ¿Y cómo somos reconciliados? Versículo 19 dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Es deseando, oyendo, recibiendo la palabra, recibiendo esa revelación, que nuestro corazón va a ser limpiado, vamos a poder contemplar a Dios y vamos a heredar la tierra. Comeremos del bien de la tierra. Ahora, esto tiene un significado bastante amplio, ¿verdad? Lo que es querer oír y comer el bien de la tierra. Y si bien es cierto que le acabo de dar un significado en cuanto al cumplimiento de la promesa de la tierra nueva y la herencia de la misma, que es anhelando lo que Dios tiene, oyendo, teniendo el oído abierto para recibir la palabra de Dios, que nosotros vamos a ser limpiados y vamos, ¿verdad? Los de limpio corazón van a ver a Dios, también van a ser transformados, van a ser hechos mansos, van a heredar la tierra, van a ser hechos justos, y los justos son los que heredan la tierra, porque los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios ha preparado, nos dice la palabra de Dios, que en ellos no habita la injusticia, sino que solamente habita la justicia, y aquellos que son justificados, aquellos que son hechos justos, aquellos que son lavados y limpiados del pecado, no solamente de las consecuencias del pecado, sino del pecado en sí mismo. Ellos han de comer del bien de la tierra, sí, han de comer del fruto de la vida, han de heredar todas las cosas, incluyendo cielos nuevos y tierra nueva. Y si bien es cierto que es un cumplimiento material, por decirlo así, esto tiene y es precedido por un cumplimiento espiritual que no deja de ser literal también, porque aquel que desea, que quiere y oye, come del bien de Dios, del bien que Dios le da, come sus palabras, se alimenta. Esas palabras son espíritu y son vida. Y recibiendo ese bien, recibiendo esa buena palabra, esas palabras de vida eterna, permaneceremos en Cristo y Cristo en nosotros, y tendremos vida eterna permaneciendo en nosotros mismos, que nos capacitará para disfrutar del bien de la tierra, del bien material también, de las bendiciones materiales que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero en primera instancia necesitamos anhelar, desear, querer esas palabras, oírlas, recibirlas, guardarlas, atesorarlas, para que entonces, buscando ese juicio, recibiéndolo, yendo a Dios y estando a cuentas con Él, nuestros pecados sean limpiados, nuestros corazones sean lavados y limpiados. Así que es la palabra de Dios la que nos lava, nos limpia en última instancia, ¿no? Digo en última instancia, a fin de cuentas es lo que quiero decir, ¿verdad? Es recibiendo esa palabra, es Dios por medio de su palabra. Por eso el Nuevo Testamento nos habla acerca del lavamiento de la palabra. Eh, eh, También se nos dice con qué limpiará el joven su camino, con guardar la palabra. Es cuando se recibe la palabra, es anhelando esa palabra, queriéndola, oyéndola, reteniéndola, siendo esa palabra un tesoro, guardándola, atesorándola en el corazón, como nuestro corazón es limpiado del pecado y tenemos esa palabra de justicia permaneciendo en nuestra vida. También en Isaías 55:7 se nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que aquí se sigue instando al hombre a dejar su malo camino o su mal camino, al hombre inicuo sus pensamientos malvados.
O sea, el problema, el problema del corazón y de la malicia del corazón, el problema del pecado, un problema de los pensamientos, un problema de la mente. Y se nos llama a volvernos a Dios, como decía Isaías 1, a ir a Él, a buscar juicio en Dios. Y Dios, que es, ¿verdad?, amplio en perdonar, tendrá misericordia. Ezequiel 18:31 nos dice: echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Vemos que morimos mientras tengamos iniquidades permaneciendo en nosotros, en nuestro corazón. Mientras tengamos esos malos pensamientos y los alberguemos y no los desechemos, hemos de morir, porque el pecado ha de dar fruto en aquellos que se aferran al pecado, que nos aferramos al pecado. Por eso se nos dice: echa de vosotros toda vuestra iniquidad, echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado. Esos pecados, esas iniquidades están en nosotros y están en el corazón. Por eso dice: haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. Pero como hemos visto, este proceso por el cual hacemos un corazón nuevo, llegamos a tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo, esa es la raíz del problema, que nuestro corazón está sucio, está manchado, nuestra mente está llena de pensamientos de iniquidad y necesita ser transformada y renovada. Solamente yendo a la raíz del problema es que nosotros vamos a ser salvos de la muerte, porque el pecado engendra muerte, nos dice la palabra de Dios. Por eso Dios desea transformar el corazón. Él no solamente nos perdona y dice: ok, ya no va a tener las consecuencias del pecado, pero es que Él sabe que si ese pecado permanece en nosotros, ese pecado va a dar fruto de muerte. Él quiere sacar el pecado de nuestra mente para que no nos dé el fruto que da el pecado, que es muerte. Para librarnos de la muerte, tiene que quitar de nosotros el aguijón de la muerte, que es el pecado, aquello con lo que la muerte nos alcanza. Y es esta obra de arrancar de raíz el problema del pecado de nuestro corazón lo que Dios quiere hacer para poder lavarnos y limpiarnos, para que podamos comer del bien de la tierra. En Mateo 12, versículo 33, Jesús dijo: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Es decir, los frutos, las acciones, las obras solamente dan a conocer aquello que se alberga en el corazón. Y es necesario que el árbol, en este caso, dentro de esta analogía, el árbol sea transformado para que el fruto sea transformado. Dios no solamente está enfocado en la expresión externa de lo que hacemos externamente. Él quiere ir al problema, que es el corazón. Por eso Jesús dice: o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol corrompido y su fruto dañado. Si nuestro corazón está corrompido, está manchado, está ensuciado, no va a haber fruto bueno. Eventualmente se va a manifestar fruto dañado. En Mateo 15, 19 y 20, Jesús sigue ampliando sobre esto. Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, muerte, adulterio, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Y Jesús está aquí yendo de vuelta a la raíz del problema. Es el corazón del hombre, el corazón de donde manan la vida, de donde emanan o salen todas estas cosas. De ahí es que sale la muerte, los adulterios, las fornicaciones. Es decir, la expresión externa y visible ante todo el mundo de lo que realmente habita en ese corazón, de la maldad que está en el corazón. Del corazón es que salen todas estas cosas. Y yo no estoy hablando del corazón como órgano que bombea sangre, estoy hablando de la mente, de los pensamientos. Del corazón salen los malos pensamientos. Y el llamado, la invitación
de lavar y limpiar nuestro corazón, realmente es Dios diciéndonos, ven a mí, busca juicio en mí, recibe mi palabra. Y si recibes mi palabra, yo voy a limpiar tu corazón, voy a limpiar la raíz, voy a ir a la raíz del problema, voy a ir a la raíz de la enfermedad y voy a quitar la enfermedad, no solamente los síntomas. El fruto viene siendo el síntoma, las obras y la manifestación del pecado externo son solamente los síntomas, no es la enfermedad. La enfermedad está en el corazón y somos llamados a tener un corazón nuevo. Mateo 23, que Jesús sigue ampliando sobre esto, Mateo 23, 26, 27. Jesús dijo, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera se haga limpio. Es el 26. Así que vemos que es necesario que haya una obra interna primero para que lo de afuera realmente sea limpio también. Es necesario limpiar el corazón para que entonces lo que se manifieste, lo que se vea, sea también limpio, sea también puro. Muchas veces nos enfocamos en, en en no ejecutar ciertas cosas, pero eventualmente las hemos de hacer como quiera si nuestro corazón permanece sucio y contaminado por el egoísmo, por eh, la codicia, por la búsqueda de lo propio, por el orgullo y por todas estas cosas que contaminan y son raíz de todo mal y de todo pecado. Santiago 4 versículo 8 nos dice, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros de doble ánimo, purificad los corazones. ¿Cómo se purifican los corazones? Yendo a Dios. Pero vamos a Él porque Él es quien nos invita a ir a Él. Venid luego, como decía Isaías 1, buscar juicio en mí, vengan a mí. Como dijo Jesús, el que tenga sed, venga a mí y beba. Así que allegándonos a Dios y respondiendo a su llamado, queriendo y oyendo, es que nosotros vamos a ser limpiados de toda suciedad. En una historia que se encuentra registrada en Hechos capítulo 8, eh, sobre Simón el mago, cuando él pretendió comprar los dones espirituales, el don del Espíritu Santo, eh, Pedro le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Así que vemos que el pecado no es solamente lo que se hace, sino que pecado también es el pensamiento que tenemos en el corazón. Y debemos arrepentirnos de la maldad de nuestro pensamiento. Y si rogamos a Dios, nos será perdonado. Si nos arrepentimos y vamos a Él confesando la maldad de nuestro corazón y con el deseo, queriendo recibir, oír y recibir y guardar esa palabra, nuestro pecado va a ser perdonado y el pensamiento malvado del corazón será quitado. Es solamente Dios quien puede quitar la maldad de nuestro corazón y crear en nosotros un nuevo corazón. Pero esto ocurre según nosotros recibimos esa palabra que es espíritu y es vida. En la recepción del Espíritu de Dios es limpiado nuestro corazón, es sacado todo lo malo y es traído todo lo bueno. Por eso David oró en Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es necesario recibir el espíritu recto de Dios, el único espíritu recto que es el de Dios. Es necesario recibirlo para tener un corazón limpio y tener un nuevo corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es Dios quien crea, es Dios quien hace esta obra. Es Dios quien renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Jeremías 32:39 nos dice lo siguiente, y daréles un corazón y un camino
para que me teman perpetuamente, para que haya, para que hayan bien ellos y sus hijos, para que hallen bien ellos y sus hijos después de ellos. Es Dios quien nos da un corazón nuevo. Es Dios quien nos da un camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es Dios quien nos da a Cristo. Es Dios quien nos da a Cristo por medio del Espíritu. Para que temamos, para que le conozcamos, para que hallemos el bien, para que teniendo un nuevo corazón, para que teniendo a Cristo el camino verdadero, hallemos el bien. Ezequiel 11:19 nos dice, y daréle un corazón y espíritu nuevo daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y daré el corazón de carne. Es Dios quien nos da un corazón nuevo. ¿Cómo? Al quitar todo lo malo que hay en el corazón natural del hombre. Al limpiar el nuestro, se nos dice que recibimos un corazón nuevo, que ya no es de piedra, que se resiste a la palabra, sino que quiere y oye. Ezequiel 36, 25 y 20 al 27 dice, y esparciré sobre ellos agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo. Vemos que se nos da un corazón nuevo cuando el corazón que estaba sucio es limpiado con el agua, con el lavamiento de la palabra. Cuando el hombre por fin quiere, anhela, desea esa palabra y la recibe, entonces Dios le da un corazón nuevo, porque esa palabra que es espíritu y que es vida, esa palabra que limpia el corazón del hombre, ahora es atesorada, y la injusticia que antes habitaba en ese corazón es desplazada por la justicia de Dios que se encuentra en su palabra. Se nos dice que se nos da un corazón nuevo, y pone Dios un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y Él dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Dios es quien hace todo esto. Él simplemente nos invita, nos llama y nos dice, no te resistas, no te resistas. Como decía la primera pregunta la primera pregunta que consideramos en Jeremías 4:14. ¿Hasta cuándo dejarás estar en medio de ti los pensamientos de iniquidad? La única obra del hombre es no obrar, no estorbes la obra de Dios de limpiarte, recibe su palabra. No impidas que su palabra entre a tu vida. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Déjalo obrar a él. Recibe su palabra que ha de cambiar tu vida. Y si nosotros vivimos de recepción de palabra en recepción de palabra, de fe en fe, será una vida de victoria en victoria, será una vida de limpieza en limpieza, será una vida de gloria en gloria. Que Dios nos bendiga y nos ayude a no resistir esta obra de limpieza de nuestro corazón, de lavado de nuestro corazón.